bienvenidos a todos y todos que se han sumado hoy al Zoom. Hoy estamos con la presencia de Pablo Seriani Cernadas, por segunda vez que se suma a nuestro espacio, a compartir su tiempo y sus ideas, que son valiosísimas realmente, en relación a un tema que, bueno, ha sido y es de preocupación de muchas de las personas que trabajamos en relación a esta temática de la población y personas migrantes internacionales. Hoy vamos a estar cubriendo el tema de acceso a la justicia y derechos de las personas migrantes, y Pablo va a hacer un análisis de la jurisprudencia argentina reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de algunos tribunales federales argentinos. Pablo es director de la especialización en migración y asilo desde una perspectiva de derechos humanos de la Universidad de Lanús, y bueno, tiene un extensísimo currículum que pueden también encontrarlo seguramente en redes sociales y en internet, también lo pueden seguir. Tiene un espacio muy, muy rico realmente de publicaciones en sus redes sociales. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Como habíamos conversado, este evento queríamos trabajarlo un poco en el marco de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 16, sobre paz, justicia e instituciones sólidas. También estamos en un momento histórico bastante importante, a días nomás de haber terminado el foro de examen de la migración internacional, de examen de la implementación del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular, el cual, bueno, tiene preocupadas a muchas de las personas que trabajan y militan esta temática también, visto que algunos de los principios rectores y objetivos que están establecidos en el pacto todavía están lejos de ser cumplidos y materializados, y en algunos casos yendo un poco marcha atrás. Así que bueno, Pablo, muchísimas gracias por estar acá, te escuchamos, y bueno, gracias nuevamente. Bueno, nada, muchas gracias a vos y gracias al Instituto de Derecho Migratorio del Colegio de Abogados de Rosario por la invitación. La verdad que para mí es un placer estar en esta actividad y bueno, tener esta conversación que ojalá se convierta rápidamente luego mi presentación en un diálogo en torno a, en líneas generales, el acceso a la justicia, pero de manera específica, como lo decía la invitación, mi idea es proponer un diálogo sobre algunas de las decisiones recientes de la justicia argentina, particularmente de la Corte Suprema, de manera expresa o tácita, luego voy a explicar un poco por qué digo esto, en materia de derechos de personas migrantes, ¿no? Sobre todo una serie de decisiones que se adoptaron en los últimos, diría, 6 meses aproximadamente. Para eso voy a compartir una muy breve presentación, más a modo de guía y no excederme tampoco con el tiempo. A ver, tal vez como un marco introductorio o una reflexión introductoria antes de pasar el análisis de los casos, de alguno de los casos, ¿no? Es una selección la que hice, o sea, no puedo dar muchísimas otras sentencias que se han dictado en estos meses, no tanto por la Corte, sino por otros tribunales que todavía a lo mejor no han llegado a la Corte o no llegarán, y no son parte de este análisis. Pero como reflexión previa, la que quería comentar es, a ver, hace casi 20 años, ¿sí? Ya va a ser el año que viene, los 20 años de la aprobación de la Ley de Migraciones, la 25.871 en Argentina, ¿no? Una ley que de alguna manera inicia un proceso de reformas, complejo, diverso, etcétera, en toda América Latina. Muchas leyes nuevas de migración, con diferente alcance, pero en líneas generales, no voy a entrar en detalle, son avances normativos que van incorporando diversos catálogos de derechos, ¿no? A partir del año 2003, como decía, con la aprobación de la Ley de Argentina en adelante. Una de las cosas que, aunque tal vez no era la principal, pero uno de los temas principales que celebrábamos con la reforma de la ley, o la nueva ley de migraciones, la ley de la democracia, recuperada 20 años antes de esta ley, en el año 83, tenía que ver con ir reduciendo los niveles de arbitrariedad y discrecionalidad por parte del Poder Ejecutivo en materia migratoria, ¿no? Un poder que decidía sobre ingreso, permanencia o salida de personas migrantes del territorio argentino,
prácticamente sin ningún control, ¿no? Esta cuestión republicana de la división de poderes se veía severamente afectada por la ley anterior, por la aplicación de la ley anterior, por gobiernos democráticos, pero en la ley de la dictadura militar del año 81, y como de manera coherente con una ley de un gobierno dictatorial, el ejercicio del poder absoluto estaba en manos del poder ejecutivo, y en un ejercicio que, basado en esa lógica de seguridad nacional, imbuido en la política migratoria, era un ejercicio de policía, un ejercicio muy centrado en la parte securitaria y represiva, aun si no se trataba de delitos, las infracciones migratorias, ¿no? Entonces, en esa lógica, la intervención del Poder Judicial estuvo, durante la vigencia de la ley Videla, si no absolutamente ausente, cuando estuvo presente en la gran mayoría de los casos. Tal vez uno de los más famosos, porque luego llegó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, fue el caso de La Torre, ¿no? La expulsión de una persona de nacionalidad uruguaya, separada de su familia a través de la expulsión, donde la Corte Suprema, ¿sí?, en la década del 90, validó la ley de la dictadura militar y la intromisión de la justicia en los asuntos que resolvía la Dirección de Migraciones, y cómo lo resolviera, independientemente de los derechos, las garantías democráticas, etcétera, procesales en juego, ¿no? Entonces, esta mínima y arbitraria actuación del Poder Judicial, de alguna manera venía a cambiarse a partir de la nueva ley de migraciones, ¿no? Con una obligación de cumplimiento de pasos procesales y sustantivos, tanto por parte de la Dirección de Migraciones en el ámbito administrativo, como luego de control judicial, ¿no? La intervención de los tribunales federales, contenciosos administrativos en algunas provincias, en la Ciudad de Buenos Aires, o directamente federales en muchas provincias, para, entre otras cosas, como es una regla constitucional hace muchas décadas en Argentina y en muchos otros países, para controlar el ejercicio de su autoridad por parte de un órgano administrativo, como la Dirección Nacional de Migraciones, y velar, u otros organismos, ¿sí?, y velar por los derechos en juego en el marco del ejercicio de ese poder por parte del Poder Ejecutivo, ¿no?, diferentes organismos del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces era claramente uno de los elementos de celebración. Hago esta introducción para justamente luego ver qué cosas está diciendo la Corte Suprema y algunos tribunales en Argentina, hoy en día, a casi 20 años de la sanción de la ley, y que, tal vez adelantándome en algunas conclusiones, me parece que exige una seria reflexión y debate en todos los ámbitos posibles, ¿sí?, sobre, incluyendo a nivel internacional, ¿no?, los organismos internacionales de protección de derechos, sobre esta actuación del Poder Judicial. Si era realmente la que esperábamos con la nueva ley de migraciones, o estamos ante una situación bastante diferente, un contexto bastante diferente en cuanto a pensar el Poder Judicial ya no solo como el espacio donde se accede a la justicia, sino donde se accede a la protección judicial de los derechos que tenemos, en este caso de los derechos que tienen las personas migrantes y sus familiares, ¿sí?, porque también veremos que las personas afectadas son parte de los grupos familiares de migrantes, no siendo esos familiares migrantes, sino de nacionalidad argentina. Hecha esta introducción, mi presentación está centrada en 3 tipos de casos. Uno vinculado a la educación, como primer tema bastante acotado, a un caso solo, ¿sí?, y luego 2 grupos grandes de casos, unos donde atraviesa toda la cuestión vinculada al derecho a la vida familiar y derecho de niños y niñas, y otro vinculado a lo que me parece que constituye, aun si no es formalmente, una criminalización de la irregularidad migratoria en Argentina. Bien, pasando al primer tema, ¿sí?, la primera sentencia, ¿sí?, estamos hablando del derecho a la educación a estudiar a nivel universitario. Es una sentencia de fines de octubre del año pasado de la Corte Suprema. Se trata de un caso de un amparo que presenta una persona inmigrante que está privada de libertad, cumpliendo una pena privativa de la libertad, y que quería estudiar la carrera de Sociología en la Universidad de Buenos Aires. El problema que se encuentra es un problema que muchas instituciones
cuestionamos y denunciamos en su momento, que tenía que ver con un régimen de admisión de estudiantes extranjeros creado por el Consejo Superior de la UBA en el año 2011, por el cual exigía, ¿sí?, como límite al año de ingreso, tener la nacionalidad el documento de nacionalidad argentina, el DNI, ¿sí?, que iba a acreditar una residencia regular en Argentina, ¿no? Y exigencia que luego agrega para el régimen que crea el reglamento de estudio en la Universidad de Buenos Aires, ¿sí?, específicamente para personas privadas de libertad, también del Consejo Superior. El amparo cuestiona esas resoluciones por ser contrarias al artículo 7 de la Ley de Migraciones, que garantiza la total igualdad, independientemente de la condición migratoria, para acceder a la educación en todos sus niveles y de manera expresa a nivel universitario. La Cámara que interviene había hecho lugar a este recurso, había cuestionado las resoluciones de la Universidad de Buenos Aires, se violaba el derecho a la educación previsto en la ley migratoria y en otras normativas, ¿sí? Y sin embargo la Corte lo que hace es analizar si esta exigencia de las resoluciones de la UBA eran o no un trato desigual, ¿sí? Una discriminación prohibida por nuestra legislación, por nuestra Constitución y por varios tratados internacionales, la propia ley de migraciones, etc. ¿Con qué argumentos dice que... perdón, que hay un ruido de fondo, no sé de qué será, pero... ¿con qué argumentos la Corte llega a la conclusión que no es un trato desigual o una discriminación? Plantea que esta exigencia del DNI por el Consejo Superior de la UBA es coherente con lo que dice una ley, ¿sí?, que es la Ley de Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional. Es una ley del año 1968, ¿sí?, de otra dictadura militar que gobernaba Argentina en ese momento, por el cual decía que la única manera que alguien podía acreditar quién es era a través del DNI. ¿Sí? 1968, ¿sí? Pasó luego otros gobiernos democráticos, una dictadura cívico-militar, una vuelta a la democracia, reforma constitucional, ratificación de tratados de derechos humanos, todo un proceso de reforma, y sin embargo la Corte, invocado además por la propia Universidad de Buenos Aires, usa esta ley de la dictadura para decir el DNI es válido como exigencia, solo se puede acreditar identidad en Argentina a través de este documento, ¿sí? Ni pasaporte, ni otro tipo de documentación, sino solo el DNI. Entonces la Corte dice que esto no es un indebido privilegio otorgado, ¿sí?, a unas personas respecto de otras, ¿sí?, no es una discriminación contra alguna persona o grupo de personas, y luego para justificar eso dice que la persona, el hecho que la persona no pueda tener DNI, ¿por qué no puede tener DNI esa persona? Porque, ¿sí?, lo que hace la Dirección de Migraciones es cuando una persona es condenada, ¿sí?, cuando está privada de libertad, le quita, si tiene el permiso de residencia en Argentina, le quita el DNI o no le renueva si tiene residencia, no le cancela la residencia, si no tenía, le impide acceder a una residencia, con lo cual el no tener DNI, o sea, la exigencia del DNI es una prueba imposible para esa persona privada de libertad, porque la propia Dirección de Migraciones no le otorga un DNI a quienes están privados de libertad, o le quita incluso el DNI a quien está privado de libertad. ¿Qué dice la Corte? Dice, bueno, este obstáculo que tiene la persona para tener el DNI es la consecuencia de la condena que está cumpliendo. ¿Sí? O sea, la persona no puede tener DNI porque se lo quita a Migraciones, y se lo quita a Migraciones por culpa de la persona porque cometió un delito y entonces está privado de libertad. ¿Sí? Entonces, y dice que eso no es una desigualdad, cuando claramente respecto de las otras personas privadas de libertad están en una condición de desigualdad, porque la falta de DNI argentino es por una decisión de una autoridad administrativa, no es por la propia conducta de la persona, porque las otras personas también cometieron actos delictivos y también están privados de libertad, pero no están impedidos de tener un DNI, porque justamente no son migrantes. Y sin embargo, a pesar de esa evidencia clarísima de que están en condiciones de desigualdad, la Corte dice no hay desigualdad. Y el único momento que analiza el artículo 7 de la Ley de Migraciones dice que no solo reconoce el derecho a la educación, sino que establece un deber de las autoridades para orientar y asesorar a las personas migrantes para obtener la residencia, ¿sí? Un artículo que conocemos muy bien, ¿sí? Que ya no, a diferencia de la ley de la dictadura, ya no obliga a estas autoridades a ejercer de agentes migratorios y denunciar a migraciones, sino que lo tienen que ayudar.
Llamativamente la Corte dice eso y no dice lo que debería decir a continuación, que es la Universidad de Buenos Aires, en lugar de asistir y orientar a la persona, le prohíbe acceder a una documentación. El hecho que luego le impide acceder a la educación, ¿sí? Y sin embargo la Corte no dice nada al respecto y se limita a decir que es culpa de la persona que está condenada, por eso no puede tener DNI y por eso es un problema de la persona y no de unas condiciones de desigualdad que afecta al derecho a la educación. La Corte no analiza nada sobre Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho a la educación como un derecho constitucional, no hace ningún otro análisis en ese sentido, ¿sí? A pesar de que estamos claramente hablando de un derecho constitucional, y como cierre de este tema, sí me parece llamativo, o me parece importante hablar de esta paradoja, ¿no? La ley esta de la dictadura que usa la Corte y que se la invoca en sus argumentos en el recurso extraordinario de la Universidad de Buenos Aires, es de una dictadura reconocida en la historia argentina por ser la dictadura que entró a base de represión a varias facultades de la Universidad de Buenos Aires, reprimiendo estudiantes, reprimiendo docentes, y entre otros objetivos, para terminar con la autonomía universitaria que se había ganado 50 años antes, ¿sí? Y sin embargo, esa autonomía, 50 años después ya de esta dictadura, 50 años después, esa autonomía es usada por la Universidad de Buenos Aires, primero para restringir el ejercicio del derecho a la educación universitaria, y luego para defender esa restricción a través de esa ley de la dictadura que reprimió la Universidad de Buenos Aires ante la Corte Suprema, ¿no? Esto como primer tema, que de alguna manera empieza una tendencia muy preocupante de en adelante por parte de la Corte en este tema, en materia de derechos de migrantes. Un grupo bien amplio, y esto estamos hablando de un proceso que está abierto, porque por lo general este martes no ha pasado, tal vez porque era previo de feriado, no sé, la Corte Suprema no adoptó casos sobre migrantes, pero prácticamente todos los martes la Corte Suprema está emitiendo sentencias, ya lleva creo que cerca de 2 centenares de sentencias, sobre todo en estos dos grupos de temas que voy a mencionar. El primero tiene que ver con casos de expulsión donde está en juego, por un lado, el derecho a la vida familiar y por otro lado, derechos de niños y niñas en el marco de esos procedimientos. Uno de los primeros casos del 7 de diciembre, ¿sí? Y todos estos casos son de expulsiones de padres o madres por antecedentes penales, ¿no? Por haber estado condenados a la pena privativa de libertad por cometer determinados delitos, ¿sí? Yo no me voy a centrar en el análisis si por la conducta delictiva, ¿sí? la expulsión correspondería o no, sino lo que voy a centrarme son sobre dos aspectos: cómo analiza el derecho a la vida familiar la Corte Suprema y qué rol le da a los derechos de los niños en ese marco, ¿no? Y que son dos cuestiones, una argumentativa sobre el derecho a la vida familiar, ¿no? Qué alcance le da, y otra vinculada sobre todo, que tiene que ver con los derechos de los niños, pero sobre todo con la parte también procesal, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento en ese sentido? ¿Qué hace la Corte? Bueno, este es un caso de una persona que residía en el país hace más de 20 años, con esposa, con 2 hijos, una menor de edad, con nietos, etc. Una primera cuestión que yo la verdad que tengo como una casi una obsesión personal, pero que me parece muy llamativo y un indicador de lo mal que se está abordando este tema en la justicia, y que es hablar del derecho a la reunificación familiar, ¿sí? Es cierto, hay un error en la ley de migraciones. En el artículo 3, el 10 y el 29, donde habla de este derecho, la ley dice derecho a la reunificación familiar. Ahora, basta saber un poco de qué estamos hablando y qué derechos están en juego para darse cuenta del error de redacción de esos artículos. ¿Por qué? Porque el derecho que está en juego es lo que se llama el derecho a la vida familiar, que está reconocido en prácticamente todos los tratados de derechos humanos, que además tienen jerarquía constitucional en Argentina. Y ese derecho a la vida familiar tiene, sobre todo,
un elemento clave cuando hablamos de migraciones y de derecho de personas migrantes, que es un elemento que uno de los que más protege el derecho a la vida familiar, otros tienen que ver con la intimidad de la vida familiar, etc. Pero en tema migratorio este derecho tiene un elemento central, que es el derecho a la unidad de la familia. Y cuando hablamos de la unidad de la familia, en materia migratoria estamos hablando de dos circunstancias en especial. Una, lo que es el derecho a la no separación de esa familia, a través de una expulsión, como es estos casos, ¿no? La familia está unida, una medida de expulsión de una o más personas de ese grupo familiar implica la separación. ¿Sí? Y donde de manera más expresa se reconoce este derecho es en la Convención sobre el Derecho del Niño, ¿sí? El artículo 9 de la Convención. Y el otro elemento sobre el derecho a la vida familiar y a la unidad familiar en contexto migratorio es el proceso inverso, que es el de la reunificación. La familia está separada, usualmente por las trabas a la migración regular de un grupo familiar, y por lo tanto la familia muchas veces se desmembra en el proceso migratorio, y migra una persona, luego otro, la madre o el padre, o ambos, o los niños no acompañados primero y luego algún progenitor, progenitora, ¿sí? Y luego invocan o intentan recurrir a procedimientos de reunificación familiar. Evidentemente en estos casos no estamos hablando de eso, estamos hablando de una familia que está unida y que puede ser separada por la expulsión. Sin embargo, la Corte Suprema y los demás tribunales siguen hablando del derecho a la reunificación familiar como si todo lo que acabo de decir no existiera, ¿sí? Entonces, para mí es un indicador que luego se ve reflejado en las sentencias sobre el poco análisis que hay sobre estas circunstancias, sobre el derecho y los derechos que están en juego, y por lo tanto, luego eso se ve reflejado, como me decía, en estos análisis cerrados, sesgados y escuetos por parte de los tribunales, y principalmente por algunas de las cámaras federales en las últimas sentencias, de los jueces o juezas federales, y en las sentencias de estos últimos meses, avaladas, legitimadas por la Corte Suprema, ¿no? Entonces, no hay un análisis sobre el derecho a la no separación, no se cita el artículo 10 de la Convención sobre el Derecho del Niño, el derecho a la no separación, para hacer un balance sobre qué debería pesar más, si la protección de este derecho de todo niño o toda niña, o la potestad del Estado de expulsar a una persona que cometió un delito de determinada gravedad, y a partir de ahí analizar. Hay muchísima jurisprudencia internacional, a nivel europeo, a nivel de Naciones Unidas, a nivel del sistema interamericano, sobre los elementos a valorar en estos casos. La Corte parece que no se enteró de nada de esta jurisprudencia y se limita a hablar de lo que dice este artículo, el 29 sobre todo, del derecho a la reunificación familiar, mal escrito por la Ley de Migraciones, como si lo demás no ocurriera. Primer error, grave. El segundo, la Corte, y no voy a entrar en esto porque lo voy a analizar en otro caso, la Corte básicamente ignora el carácter de sujeto de derechos del grupo familiar, ¿sí? Se centra únicamente en la persona a ser expulsada. Como digo, luego lo retomo. Tercer error, la Corte lo único que analiza es el artículo 29 de la Ley de Migraciones, la parte final, donde habla de la dispensa por, comillas, reunificación familiar, ¿sí? Pero como decía, ¿sí? Estamos hablando del derecho a la vida familiar, que está en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto de Derechos Sociales, en el Pacto de Derechos Civiles, en la Convención sobre el Derecho del Niño, en la Convención de Derechos de Trabajadores Migratorios y sus familiares, etcétera, 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 ¿sí? Todos con jerarquía constitucional, casi todos, no todos, perdón, la Convención de 1990 no, la de migrantes. Aún así, nada de esto menciona la Corte Suprema, y dice artículo 29 de la ley, ¿sí? Y nada más. Todo lo que nos enseñan, y luego enseñamos en las facultades de Derecho, ¿sí? A la basura. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Una pirámide jurídica donde arriba está la Constitución Nacional, con los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, luego vienen las leyes nacionales, ¿sí? Decretos de otras leyes, etcétera, etcétera, reglamentos, disposiciones, que todas tienen que estar a su vez cumpliendo con lo que dice la que está arriba, hasta llegar arriba de todo, esa se llama la punta de la pirámide, ¿sí? Que es la Constitución y los tratados de derechos humanos. ¿Sí? Sin embargo, la Corte analiza solo lo que dice la Ley de Migraciones y no va hacia arriba en ningún momento. Cuarto problema, el análisis de ese artículo específicamente, del artículo 29, ¿no? La famosa dispensa por reunificación familiar,
Es decir, migraciones diciendo, no, a esta persona, aun cuando está en uno de los incisos del artículo 29 sobre expulsión, ¿sí?, no lo voy a aplicar o por razones humanitarias o por razones de reunificación familiar. Según la Corte y varias de las cámaras o juzgados federales en Argentina, ¿sí?, hay una corriente que dice, esta dispensa es un ejercicio totalmente discrecional y excepcional de que quien decide aplicarlo es la Dirección Nacional de Migraciones y nadie más, ¿sí?, y que además, agrega Rosenkrantz, luego la Corte lo vuelve a repetir, otras cámaras también, por decisión fundada. ¿Cuáles son los dos problemas serios de esto? Primero, como dije, el derecho a un juego es el derecho a la vida familiar, y el derecho de los niños a no ser separados de sus padres, derecho con jerarquía constitucional. La Corte diciendo que ese derecho depende exclusivamente de lo que diga cuando quiera decirlo la Dirección Nacional de Migraciones, ¿sí?, y que la Corte se tiene que limitar a aceptar, o la justicia debería limitarse a aceptar, cuando Migraciones decide reconocer primero la vida familiar antes que la facultad de expulsar a una persona. Primer problema, ¿sí?, evidentemente si hay un derecho constitucional en juego, claramente la justicia no solo puede, sino que debe intervenir, y debe analizar si la forma en que ejerce este poder, que dicta estas decisiones que afectan este derecho por parte de Migraciones, está bien o está mal, si es arbitrario o es razonable, ¿no? Entonces ni siquiera llega a eso, la Corte dice, esto es facultad de Migraciones. Es lo que decía en el caso de Latorre, con la ley de la dictadura militar, la Corte Suprema de la mayoría automática menemista en la década del 90. ¿No? Es la misma lógica argumentativa, ¿no?, dejarle el poder absoluto al poder ejecutivo. Y lo otro, que también es el mundo al revés, ¿sí?, que es, dice, cuando Migraciones usa esta facultad discrecional, debe fundamentarlo. ¿Qué está diciendo con esto? Y lo vuelvo a reiterar después, y hay unas cámaras en sentencias recientes que hacen lo mismo y lo explican mejor. Dice, que es tan discrecional y tan excepcional que cuando de Migraciones protege la unidad familiar, ¿sí?, y no aplica la sanción, debe fundamentarlo. Ahora, cuando no protege, dice no corresponde, no lo tiene que fundamentar. Cuando los principios y estándares en materia de derechos humanos dicen todo lo contrario. Es cuando se restringe o se niega el derecho, cuando está el deber adicional de fundamentar por qué es válido, es razonable restringir el derecho, negar el derecho, y no lo contrario. ¿Sí? Sin embargo, estamos ante jurisprudencia de la Corte Suprema diciendo exactamente lo opuesto de lo que viene diciendo la propia Corte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo organismo especializado en derechos humanos. Y esto viene a complementarse con otra sentencia, que luego viene a reiterarse en otros casos, en muchos otros casos, desde marzo en adelante, ¿sí?, donde se confirma la sentencia de la Sala Cuarta de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, de la expulsión de una persona que vive hace décadas en Argentina, que tiene niñas menores de edad de nacionalidad argentina, que cumplió una pena de, si no me equivoco, de hasta 4 años de prisión, ya hace muchos años, que a partir de casos de hechos que ni siquiera menciona la Corte, pero que luego tomamos conocimiento, luego la persona hizo todo un proceso de reinserción social, creó una pyme, digo, con todo un registro tributario formal, etcétera, etcétera, y sin embargo, varios años después, casi 10 años después, la Corte confirma esta sentencia de expulsión, validando argumentos de la Cámara como los siguientes. 1. Que la intervención del defensor público, el defensor público que llama de menores e incapaces, que se sigue llamando así, ¿no? Así de actualizado está lo nominal del Poder Judicial a 33 años de la Convención sobre Derechos del Niño. ¿Qué dice la sentencia? Que este defensor no debería haber intervenido siquiera, que no le deberían haber aceptado el recurso. ¿Por qué? Porque la ley no prevé, la migratoria, en ningún momento la participación de los hijos de la persona a ser expulsada. Y que los hijos no tienen ningún tipo de pretensión autónoma para oponerse a la expulsión, que declara irregular y ordena la expulsión, ¿no?, al acto administrativo de inmigración.
¿sí? Primero, ¿no? O sea, no existen como sujetos de derechos. Segundo, sus intereses se ven amparados por el derecho a la reunificación familiar consagrado a todo migrante. ¿Sí? Es decir, que el derecho a la reunificación familiar, que ya dije que no se llama así, pero lo siguen llamando así, ¿sí? De la persona a ser expulsada, es el mismo que el de los niños. O sea, que no tienen un derecho autónomo, sino son sujetos de derecho autónomo. Y como dije, como la Convención sobre Derecho del Niño parece no existir, el artículo 10, que habla del derecho de todo niño a no ser separado de sus padres, claramente no es el mismo subderecho, derecho específico que el derecho de reunificación familiar de la persona adulta a ser expulsada. Estamos hablando de claramente de dos derechos diferentes. ¿Sí? La construcción específica de un derecho por parte de la Convención sobre Derecho del Niño, que obviamente es parte del conjunto mayor del derecho a la vida familiar, pero el derecho a la no separación de sus padres es solo de los niños, evidentemente, por razones obvias. ¿Sí? El otro sería el derecho a la no separación del padre de sus hijos, que no está expresamente en ningún lado, está englobado en el derecho a la unidad familiar, en otros tratados, ¿sí? Pero no con esa redacción expresa de la Convención sobre Derecho del Niño. ¿Sí? Sin embargo, ¿sí? Parece que no son sujetos de derechos, que en todo caso, a través del derecho del padre, ¿sí? Se tutela al derecho de los niños. Eso es un argumento preconvencional, ¿sí? Pre-1989. ¿Sí? De vuelta, a 32 años de la Convención sobre Derecho del Niño, tenemos jueces y juezas federales que parece que ignoran absolutamente su existencia, a pesar de que tienen jerarquía constitucional. ¿Sí? Me parece gravísimo. Dice, para abonar más todavía, la circunstancia que el migrante tenga hijas menores no basta para reconocer a las niñas la condición de parte del proceso. O sea, se cargan en pocas líneas, ¿sí? Dos principios troncales de la Convención de Derecho del Niño: el principio de interés superior. No hay ningún análisis sobre el interés superior del niño, a pesar de que es una obligación absoluta de todos los organismos del Estado. Primero la propia Dirección de Migraciones, pero luego cada órgano judicial, de evaluar el interés superior del niño cuando están por dictar una decisión que impacta en derechos de niños, niñas o adolescentes. Nada de esto dice la Corte, nada de esto dicen las cámaras que adoptan esta corriente. ¿Sí? Vale decir, antes de estas decisiones, hay muchas sentencias de cámaras federales que han protegido el derecho de la niñez, han impugnado decisiones de migraciones que en ningún momento tuvieron en cuenta que hay niños en juego, que los tenían que haber escuchado, que tenían que haber hecho una evaluación de interés superior de niños. Hay varias sentencias. Esa es la parte buena de la intervención de la justicia en estos 20 años. ¿Sí? Lo grave es que luego de esas sentencias, ¿sí? Nos encontramos con esta tendencia que empieza a crear, esta corriente que empieza a validar la Corte Suprema en los últimos 6 meses, que hace todo lo contrario, que ignora tratados de jerarquía constitucional, principios obligatorios, pasos obligatorios del Poder Judicial, ¿no? Ya no solo de migraciones. Como digo, reitera lo de la dispensa para fundamentar más todavía, ¿no? Que no se trata de ningún derecho. Dice que no hay no hay un derecho subjetivo de las personas migrantes a la vida familiar, que es una dispensa de migraciones y ya. ¿Sí? O sea, todos los artículos de los tratados de derechos humanos que hablan del derecho a la vida familiar no existen. ¿Sí? Y, como decía, no se analiza el caso, de circunstancias, qué tipo de pena era, hace cuántos años, qué pasó después, cuál es la relación entre esa persona a ser expulsar y sus hijos e hijas, si es sustento de hogar, nada, absolutamente nada. ¿Sí? De hecho, en estos casos, la Corte, como decía, ya no solo, en el caso Otoya, que mencionaba antes, la Corte expresamente hace este análisis recortado del caso, de la ley de migraciones, no incorpora la Convención de Derechos del Niño, etcétera, etcétera. Acá ni siquiera se toma ese trabajo. ¿Por qué? Porque la Cámara, se trata de una sala que había adoptado esta posición restrictiva, ¿sí? Entonces la Corte dice, no da lugar al recurso extraordinario, no analizo el caso. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay derecho en juego. Hay cuestión federal, lo que se llama cuestión federal. No hay derecho en juego, no hay un derecho constitucional en juego, entonces no tengo que intervenir. Claro, si piensa que la vida familiar, la unidad familiar, es algo que Migraciones, si tiene ganas, lo hace, lo protege, claro, para la Corte no hay ningún derecho en juego, ¿no? Lo raro es que el derecho a la participación de niños, el derecho a ser oído, la valoración de interés superior del niño, etc., todo además eso tiene jerarquía constitucional, para la Corte no existe. Cierro, me estoy extendiendo más de lo que quería, les pido perdón, pero con este último tema, trato de hacerlo rápido.
Para mí, estamos hablando ya de una jurisprudencia que viene en contra de la ley de migraciones, pero lamentablemente también a pedido de la Dirección de Migraciones. No hay un argumento, una argumentación jurisprudencial, ¿no? En estos casos, ante el juzgado primero, luego ante las cámaras federales y luego en los recursos extraordinarios ante la Corte Suprema, por parte de la Dirección de Migraciones, que viene haciendo en los últimos 6 años aproximadamente, 5, sí, más o menos 6 años, en donde básicamente para mí viene a generar jurisprudencialmente una criminalización de la irregularidad migratoria y concretamente del ingreso irregular, o la falta de ingreso regular o de prueba de ingreso regular al territorio argentino. Esto se da a partir de un caso, el caso Wang, también del 7 de diciembre, el martes 7 de diciembre, igual que los otros casos que mencioné antes. El Black Tuesday, podemos decirle. ¿Qué hace la Corte? Confirma una expulsión, ¿sí?, de una persona de nacionalidad china, que había ingresado casi 6 años antes, porque ingresó de manera irregular, ¿sí? ¿Y qué hace? Ese mismo día que dicta esa sentencia, la Corte empieza a generar otro problema, ¿sí?, además del contenido de la sentencia. ¿Qué empieza a hacer la Corte? Y lo hace en, no sé el número exacto, pero en todo caso luego podemos dar la fuente sobre cómo encontrar esto muy fácilmente, en, digamos, a grosso modo, unas 100 sentencias más, donde dice, se limita a decir casos parecidos, ¿no? Ingreso irregular o falta de ingreso regular, ¿sí?, casos de expulsión, y donde la Corte dice, esto es análogo a lo que dijimos en el caso Wang, listo, no al lugar, y rechaza el recurso extraordinario. Es todo lo que dice en, como decía, en un centenar de sentencias. Ahora, entonces, vamos a ver esto. Primero, como lo dice en un centenar de sentencias, salvo en el caso Wang, en todos los demás, pero en el caso Wang también, si uno lo lee en detalle, la Corte no analiza en ningún momento las circunstancias del caso, ¿sí? Se limita a analizar, y ahora voy a decir cómo, esa infracción originaria de ingreso irregular al territorio. ¿Qué pasa después? Desde que la persona ingresa hasta la expulsión, a la Corte no le interesa en absoluto, ¿sí? Y a cámaras, y eventualmente a otros juzgados, y a la propia Dirección de Migración, ¿sí? ¿Hace cuántos años está? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo llegó en condiciones de irregularidad migratoria? Muchas de estas personas son de nacionalidad china, ¿no? No voy a entrar en esa discusión, pero hay distintos actores que hablan de que la inmigración irregular china tiene que ver con redes de tráfico de migrantes. Si hablamos de redes de tráfico de migrantes, lo primero que tenemos que decir es que las personas que ingresan en el marco de esa red, en todo caso están en una situación de vulnerabilidad. Algunos hablan directamente de que son víctimas de ese delito, a mí, es otra discusión, no voy a meter ahí, pero en todo caso no son quienes promueven ese tráfico, quienes cometen ese delito, sino son las personas que son llevadas a partir de esa red delictiva. Entonces es la sanción a quienes son, entre comillas o no, víctimas del delito de tráfico, ¿sí? O sea, lo que pasa después, digo, no hay un análisis en ese sentido. ¿Y qué pasa después? Digo, y los casos son muy diferentes entre sí. Hay casos donde la persona ingresó hace 5 años a Argentina, otro hace 8, otro hace 10, otro hace 15, incluso hay casos de hace más de 30 años que ingresó al territorio argentino. No solo de nacionalidad china, nacionalidad senegalesa, nacionalidad paraguaya y de otras nacionalidades, aunque mayormente son de nacionalidad china. ¿Qué hace la Corte? Digo, además de, lo cual esto en términos procesales va a imponer una sanción que puede tener un impacto en derechos, en la vida de esa persona, enorme. Piensen en alguien que vivió hace 30 años en Argentina y que le van a expulsar. Y la Corte no analiza el caso. Dice, esto parece Wang, es análogo a Wang, listo, no al lugar. Y nada más. ¿Sí? No sabemos nada más de ese caso. Lo podemos saber yendo a lo mejor a la Cámara o a instancias anteriores. ¿Sí? ¿Qué dice la Corte? Dice, el artículo 29, que establece toda una serie de causales por expulsión, y incorpora, incluye la expulsión por ingreso irregular al territorio. No hace ningún análisis en términos de proporcionalidad, ¿sí? Quienes se dedican al derecho saben, y quienes no también, muchas personas también, que la sanción que te puede imponer un Estado
cuando violás una ley, ¿sí?, en principio tiene que estar graduada por lo que se llama el principio de proporcionalidad. ¿Sí? Nada. Respuesta, una explicación fácil. ¿Sí? La sanción de un Estado a alguien que comete un crimen de guerra o una violación sexual seguida de muerte no puede ser la misma sanción de la persona que en un lugar donde la máxima es de 40, le pusieron una multa por andar a 41. ¿Sí? ¿Está claro que no es la misma sanción? No, no puede el Estado nunca. Es el principio de proporcionalidad. El artículo 29 establece la expulsión por crímenes de guerra, por crímenes de lesa humanidad, por narcotráfico, por los delitos más graves de la escala penal, y también por ingreso irregular, que es una infracción administrativa. Es decir, y acá lo que está haciendo la Corte es analizar solo lo que dice el artículo 29 de ingreso irregular, y dice, la única respuesta que tiene el Estado a esa infracción es la expulsión. ¿Sí? Evidentemente, si dice eso, no hay ninguna graduación, porque es lógico que a alguien que lo van a expulsar por crimen de guerra, la sanción debería corresponder, ¿sí?, más allá de la condena penal por ese delito donde lo hubiera cometido, en fin, donde sea. ¿Sí? Entonces, primer problema, ¿no? La proporcionalidad, que es un principio básico del derecho, sobre todo lo que se llama el derecho sancionador, ¿no? El Estado imponiendo una sanción a una persona y afectando sus derechos. No existe, según este análisis de la Corte. Luego, y a eso llega también porque habla de que no es una infracción subsanable con el paso del tiempo. La realidad es que obviamente que sí, cada vez que Migraciones ha hecho un proceso de regularización, ha subsanado esta infracción. ¿Sí? Cuando ha tenido una interpretación más flexible y racional y realista sobre el fenómeno de la irregularidad migratoria, por ejemplo, aplicando categoría Mercosur a personas que no han probado el ingreso regular, evidentemente han hecho otra interpretación de este artículo. Y sin embargo, tanto por argumentación de migraciones ante la justicia, como luego por algunas cámaras y por la propia Corte, parecería ahora que no se subsana, salvo la discrecionalidad de un proceso de regularización, no se subsanaría con el paso del tiempo, lo cual viola otro principio básico del derecho, que es el paso del tiempo. ¿Sí? La sanción de un Estado a una infracción no solo depende de la gravedad de la sanción, la proporcionalidad, sino del paso del tiempo. Aún los delitos, casi todos los delitos más graves, las conductas prohibidas por el Código Penal, ¿sí?, salvo delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, etc., ¿sí?, que son imprescriptibles, prescriben con el paso del tiempo. Si un Estado no persigue un delito después de X años, depende de la gravedad del delito, pierde la facultad sancionadora, pierde el poder de sancionar a esa persona. Y sin embargo, acá la Corte está validando, por ejemplo, la expulsión de alguien por ingreso irregular. No está hablando de permanencia irregular. Porque uno diría, bueno, en todo caso la permanencia irregular continúa, entonces no hay paso del tiempo. No, la sanción y toda la argumentación de la Corte se basa solo en el ingreso irregular. Entonces, ese ingreso irregular, que en algunos casos se produjo 30 años después, el Estado lo puede sancionar. Por eso, yo, sarcásticamente, ¿sí?, pero de manera muy preocupada, hablo de infracción administrativa de lesa humanidad. Parecería que es una infracción administrativa imprescriptible que se puede perseguir hasta el fin de los tiempos. ¿Sí? Esto es un retroceso gravísimo, no un retraso, un retroceso gravísimo, primero por las cosas que acabo de decir, y segundo, porque incluso vuelvo al comienzo, con la ley Videla, la ley de la dictadura militar, el ingreso irregular era un impedimento relativo, eso lo decía no solo la ley, sino el decreto reglamentario, el 1023 del año 94, donde, en parte, aplicando cierta lógica de proporcionalidad, la irregularidad migratoria era una infracción subsanable, ¿sí?, por eso hablaba de impedimento relativo, frente a delitos graves que eran impedimentos absolutos. ¿Sí? Esta tesitura de migraciones y de la Corte Suprema y de otros tribunales parecería que convierten sin proporcionalidad, sin la regla por el paso del tiempo, en una infracción de lesa humanidad y absoluta, que hace imposible obtener una residencia, ¿no?
esto es básicamente lo que quería decir de estas sentencias. La verdad que digo, hay alguna otra que digo, se podría analizar, pero por lo menos a grosso modo quería compartir estas, porque me parece que están hablando de un estado de cosas sumamente preocupantes. Algunas pueden ser subsanables, sí, si con el cambio de criterio de la propia Dirección Nacional de Migraciones. Ahora igual tenemos un problema serio. Tenemos jurisprudencia de Corte Suprema, al máximo tribunal de justicia del país, estableciendo criterios absolutamente discriminatorios o restrictivos, inconstitucionales, ¿sí? Y que su posible reparación vendría a llegar, tal vez, a partir de la intervención de organismos internacionales, del sistema interamericano, del sistema de las Naciones Unidas, eventuales reformas, tanto en el plano administrativo como en el plano legislativo. Pero bueno, habrá que ver con qué costo y hasta dónde sigue este proceso regresivo por parte de la Corte Suprema en esta materia. Hablé mucho más de lo que hubiera querido, pero bueno, disculpen por eso y creo que igual tenemos todavía un rato para conversar. Gracias nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. La verdad que excelente y gracias por tomarte el tiempo incluso de hacer un PowerPoint, ya un montón de tiempo, y sabemos que estás bastante ocupado con muchísimas cosas gestionando. Bueno, allí nos están haciendo algunas devoluciones sobre el contenido de la presentación. Si tienen alguna pregunta en particular, sería bueno, interesante si quieren, pueden tomar el micrófono o también postearlas en el chat. En el ínterin, Pablo, te consulto, ¿qué pensás, digamos, si vos mencionabas, o sea, no tiene quizás, al margen de la perspectiva que asuman respecto a la migración internacional y demás, un poco lo que estamos también tratando de hacer desde este instituto y lo que observamos, ¿no? Lo que vengo observando, y por eso armamos este espacio y otros, ¿cómo crees que impacta la falta de capacitación sobre la temática y de sensibilización sobre el tema? Porque hay cosas muy evidentes, como algunas de las que vos mencionás, que creo que dudaría que fueran adrede, sino realmente creo que a veces tienen que ver con una falta de sensibilización o conocimiento sobre alguna temática o normativa en particular, la aplicación de ciertas disposiciones internacionales, etcétera, etcétera, o las perspectivas incluso, ¿no? Respecto a la migración internacional, sabiendo que nosotros abogados o abogades no recibimos esta formación a nivel, o sea, a nivel de grado, y tampoco casi hay a nivel de posgrado, y eso estamos trabajando justamente. ¿Cómo ves esto vos? Porque realmente hay cosas que son bastante aberrantes y que para mí parecer demuestran falta de conocimiento sobre la temática, sobre la normativa y demás. Está buena la pregunta, está buena porque me permite decir un par de cosas que quería decir y me había olvidado. A ver, dos sobre todo. Una es, cuando cambia la ley de migraciones en 2003, por ahí veo a Mario Videla, él se acordará, digo, muchas de las cosas que pedíamos eran no solo la inclusión de cuestiones de intervención de la justicia, protección judicial, acceso a la justicia a las personas migrantes, para ejercer este control, ¿no? Y la protección de los derechos, sino también hablábamos de la importancia de generar políticas de sensibilización y capacitación. Que esta reforma tan importante, yo y muchas personas hablamos que esta ley es la primera ley de la democracia argentina, la primera ley de migraciones. Un país con 180 años de migraciones, esta es la primera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la de 1876 no había ni siquiera ley con sufragio universal, mucho menos con voto de mujeres, y mucho menos, porque hasta el día de hoy no hay voto de migrantes a nivel nacional. Pero de alguna manera es la ley. Luego hubo leyes de dictaduras, decretos, reglamentos, la ley de residencia. O sea, la primera ley de un gobierno, de una asamblea, de un congreso democrático es la ley de 2003, con lo cual era toda una transformación, fue toda una transformación normativa. Y esto implicaba una política pública activa de difusión, de información, de sensibilización, de formación a muchísimos actores institucionales, más allá de la sociedad en general. O sea, tal vez una de las reflexiones en su momento, 5 o 10 años después de la ley, era, bueno,
se hizo muy poco, o se hizo bastante poco, o se podía haber hecho mucho más, cada uno pueda tomar la posición que quiera, pero seguramente no se hizo lo suficiente, y poco se hizo en el ámbito del Poder Judicial, más allá que hubo algunas actividades, iniciativas puntuales, y creo que eso sirvió a esa corriente, de alguna manera más progresista, que se fue generando en ciertos ámbitos de la justicia federal, y que entre otras cosas llevó a, por ejemplo, a la sentencia que declara inconstitucional el DNU 70 de 2017, que había reformado inconstitucionalmente la ley de migraciones, y como decía, varias sentencias que protegen los derechos de niños y niñas, etc., ¿no? Ahora, la otra que quería decir es que sí hubo, tiempo después, una actividad, o una iniciativa, o una política muy activa, de acercarse a la justicia, desde migraciones, de manera paralela a la sanción del DNU 70-2017. Todo 2017, Cuando 2018... querían hacer un fuero migratorio. Sí, pero además no solo eso, sí, es solo una de las ideas, pero todo 2017, Hablas de esa 2018 gestión, y digamos. 2019, el gobierno anterior llevó una política muy activa, muy profunda, de acercarse a todo el sistema de administración de justicia, especialmente a fiscalías, a ciertos juzgados y cámaras, etcétera, para imponer esa mirada de criminalidad, de securitaria, restrictiva, que acompañó el nefasto decreto 70-2017. Entonces, sí hubo, lamentablemente no era lo que esperábamos, era todo lo opuesto. Entonces, esa corriente que empieza a aparecer cada vez más marcadamente en los últimos años en varias áreas de la justicia federal, para mí, puede haber otras explicaciones, es la consecuencia de esa estrategia política del gobierno anterior, ¿sí?, ante la justicia federal. Lamentablemente, esos argumentos se siguen presentando en los casos, ¿sí?, hasta el día de hoy, ¿sí?, sobre ingreso irregular, sobre expulsión y la dispensa como algo discrecional. Y bueno, por lo tanto creo que hay una combinación de falta de iniciativas de capacitación reales y como deben ser, ¿no?, en el marco constitucional, de derechos humanos, de Estado de Derecho, de principios del derecho. Después los propios prejuicios, ¿no? Hay tesis, hay investigaciones importantes sobre esto, los propios prejuicios y la xenofobia de todos los actores de una sociedad xenófoba como la Argentina, y que se ve reflejado en el ámbito de la justicia, más, como decía, esta injerencia o esta estrategia de incidir regresivamente en el Poder Judicial que llevó adelante el gobierno anterior. Bien. Allí menciono y recuerdo que posteé el objetivo 7 del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que menciona abordar y reducir las vulnerabilidades de la migración, y la acción G habla justamente de velar porque los migrantes puedan contar con asistencia y representación jurídica, ya sea pública o independiente, pero asequible en los procedimientos judiciales que les afecten, incluso durante cualquier audiencia judicial o administrativa conexa, para que en todas partes se reconozca que todos los migrantes son personas ante la ley, y para que la administración de justicia sea imparcial y no discrimine. Me parece, bueno, interesante recordarlo, y también, bueno, estamos tratando de militar un poco en ese sentido, ya que se espera que todos los países asuman un compromiso nacional respecto al tema del pacto, y esto venimos, bueno, observando la lamentable calidad también de las presentaciones, porque también podemos hacerme la culpa las personas abogadas, me parece que estaría bueno. La verdad es que a veces la calidad de las presentaciones administrativas o judiciales que cuentan con el apoyo de un abogado, abogada, abogade, no son de gran calidad. Entonces realmente también quisiera decir que, bueno, puede suceder también que al no dar tampoco mucha letra es más fácil, se hace más fácil al Poder Judicial para bajar línea con una visión, digamos, securitista de la migración, y no pro derechos humanos, pro migrante y demás, que con buenos escritos. Entonces yo lo que vengo viendo es una falencia bastante importante en este sentido. Por ejemplo, Defensoría del Migrante solamente existe en Buenos Aires, o sea, en las otras defensorías a nivel nacional solamente atienden 1 millón de causas y de casos y de temas diferentes, en el Ministerio Público de la Defensa, y entre otros el tema migratorio, y ni siquiera tampoco reciben una capacitación correcta en este sentido. Así que bueno.
Estoy viendo un poco del otro lado y también la labor que queda un poco por delante. Bueno, ahí Jessica Paola Vargas Guzmán tiene una pregunta. Dice, en términos universitarios, la decisión tomada en el caso puede servir de pauta para evitar la entrada a las universidades de las demás personas sin procesos penales, pero sin DNM. Esto con la irregularidad migratoria que está teniendo el Estado argentino. No sé si querés aportar algo al respecto, Pablo. Si uno analiza, luego podemos tomar las otras preguntas que ahí vi, pero si uno analiza la sentencia de la Corte, diría en principio que sí, que puede pasar. ¿Sí? Habría que ver luego el caso a caso, en esto que, a ver, en este caso es absoluta el impedimento para la persona privada de libertad de tener DNI, mientras no cambie la posición de migraciones en el sentido, que podría otorgar un DNI provisional si la persona está privada de libertad. Podría tener un DNI provisional y eventualmente luego a ver qué pasa si la persona es expulsada o no por el antecedente penal, que, bueno, por lo que dice el 29, en principio sería la consecuencia, pero ¿por qué no darle a la persona el derecho a estudiar mientras está privada de libertad? Y darle un DNI provisorio mientras está en esa situación. Evidentemente, en riesgo de fuga, no habría. Pero de todas formas, la verdad es que en relación a ese tema... sí, perdón. Disculpa. No, quería decir que si hubiera otros casos donde la persona por alguna razón no puede acceder a la regularización, no puede cumplir con un documento o algo así, digo que hoy, por lo que acabo de decir sobre cómo se está evaluando la irregularidad migratoria, el ingreso irregular, podría acabar en la misma situación, ¿sí? Que la universidad no permita la continuidad de los estudios y por lo tanto que se restrinja ya el acceso a la educación universitaria a personas sin DNI que no están privadas de libertad, aplicando ese primer régimen de admisión de personas extranjeras que crea la UBA en el año 2011. ¿Sí? Hasta que no se reforme ese reglamento, si se mantiene esta posición de la Corte Suprema y la persona no puede regularizarse porque le falta determinado papel, etcétera, etcétera, mientras eso no pase, posiblemente quede afuera del acceso a ese estudio universitario. Es una hipótesis, habría que ver, pero perfectamente podría ser una consecuencia. No sé, hay otros temas, pero no sé, Paula, si querías decir algo sobre eso. Sí, en relación a ese tema también vengo viendo un poco el desconocimiento y la falta de sensibilización sobre ello. Por ejemplo, nos consultaron un caso de un ciudadano extranjero mexicano que vino a hacer un posgrado a Argentina, médico de él en oftalmología el posgrado, y bueno, resulta que como no pudo tramitar, tuvo un primer DNI, se le venció, y luego por inconvenientes de la universidad y del Ministerio de Educación, no pudo finalmente sacar la renovación del DNI, estaba solamente con precaria, y la universidad le indica que no puede tramitar el título si no tiene un DNI argentino. Pero él terminó la cursada y demás. Entonces, bueno... Son ejercicios, perdón, en mi opinión, es un ejercicio absurdo de la lógica de autonomía universitaria y además está interfiriendo sobre otros poderes. La autoridad educativa, universitaria o secundaria, la que fuere, lo que tiene que reconocer es lo que tiene que certificar es la parte educativa. ¿Sí? La persona cursó la carrera, ¿aprobó? ¿No? ¿Sí o sí? ¿Sí aprobó? Bueno, tenés que certificar que la persona cumplió con eso. No sos autoridad migratoria. ¿Sí? O sea, ya sabes que es la persona, porque ya cursó, digo, lo identificaste, ¿sí? Cursó la carrera, dio los exámenes, aprobó. Tenés que certificar eso. No tenés competencia para otra cosa. ¿Sí? Hay un mal uso de la autonomía universitaria que afecta el derecho a la educación, el reconocimiento de la educación realizada, de los conocimientos adquiridos, etcétera, etcétera. Y de vuelta también se vincula con lo que acabas de decir, o lo que preguntabas antes, ¿no? El desconocimiento sobre derechos que hay en diferentes instancias, incluidas en las instancias académicas, lamentablemente. Que resulta que en la instancia académica, después con la intervención de un abogado, le dijeron, no, sí, lo puede tramitar sin el DNI. Pero tuvieron 2 años, ¿entendés? Dando vueltas con ese tema, preocupado, estresado, volvió a su país sin el título, tuvo que contratar a un abogado, o sea, una ridiculez. Y a nivel de UNR también han pasado algunas situaciones. Hasta hace poco también indicaban, digamos, la necesidad de contar con el DNI para inscribirse en la universidad. Lo cual, bueno, tuvimos que reclamarlo y demás, pero creo que realmente a nivel administrativo todavía falta articular bastante. Bueno, lo mismo ocurre con otros derechos, ¿sí?
que todos Sí, sí. conocen, digo, exigir 20 años de residencia por una pensión por discapacidad, y así muchos otros casos que existen. Bien, Ahí, hay dos Erika, preguntas. no, sí, ahí vi lo de Erika sobre reunificación familiar. No me ¿Querés voy a alargar leerla si porque queda grabado? claro, en la grabación está toda la explicación que yo quería transmitir. Sí, en un minuto decir, un problema está en la ley. La ley habla de reunificación familiar en 3 artículos y en realidad es un error eso, porque es el derecho a la vida familiar. La reunificación es solo una manera, una modalidad de ejercicio del derecho a la vida familiar cuando la familia está separada y quiere reunirse, que no son los casos de expulsión. Entonces hay un error primero en la ley, pero el error la justicia lo puede subsanar muy fácil y es básicamente haciendo lo que tiene que hacer, y que es analizar toda la legislación aplicable a estos casos. Y en estos casos el derecho en juego es el derecho a la vida familiar. Lo que debería haber hecho la Corte, como otros tribunales, es ¿dónde está el derecho a la vida familiar, además de la ley de migraciones? Está en este pacto, en este tratado, en este otro tratado, este otro tratado. ¿Y qué significa el derecho a la vida familiar? ¿Y cómo se protege? Bueno, así, así. ¿Qué dice la jurisprudencia internacional? ¿Qué dice la Convención de Derechos del Niño? ¿Qué dice el Comité de Derechos del Niño? Para interpretar la vida familiar y el derecho a no ser separado de su familia. Nada de eso hace la Corte, toma literalmente este error de la ley de migraciones y no dice nada más, pero bueno, es una explicación ahí como muy resumida, la que hice más larga y bueno, ahí está en la grabación. Este, a ver, la pregunta de Katia sobre qué se puede hacer. Yo empecé por la ley de migraciones aprobada en 2003. Esa ley se aprueba en gran medida por la lucha de movimiento social, ¿no? Bien amplio, organizaciones de migrantes, actores académicos, organizaciones sociales, organizaciones diferentes vinculadas con instituciones religiosas, organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Eso llevó al cambio de la ley. ¿No? La movilización social o el litigio incluso, ¿no? El llevar a la justicia o el llevar a organismos internacionales la denuncia de lo que estaba pasando, promover diálogos, reuniones, promover diálogos con las autoridades para tratar de llevar argumentos, para tratar de mostrar cómo estos casos generan daño, violan derechos, afectan a los niños, separan familias, etcétera, etcétera. Ahí recién hablaba Paula, bueno, del instituto y de muchas otras organizaciones se brinda asistencia jurídica, se llevan adelante casos, se da pelea, pero bueno, evidentemente lo que es la organización y el nuclear distintos organismos, organizaciones sociales, movimientos, etcétera, en reclamos como mancomunados es lo que por lo general tiene más efecto en términos más profundos, ¿no? De cambio de una política o cambio de una jurisprudencia, etcétera, ¿no? Es cierto que reformar una jurisprudencia de una Corte Suprema, lamentablemente, y ahí la profunda preocupación, lleva mucho tiempo. De litigio a nivel interno o a nivel internacional, o de reformas políticas para que la Corte ya no pueda apoyarse en ningún artículo de ningún lado para defender posiciones de este tipo, pero bueno. Sí se podrían pensar presentaciones directo también a la Corte, muy escuetas, no tan largas, cortito y conciso, de reclamo, se me ocurre. Sí, evidentemente, bueno, mismo a nivel jurisprudencial, es, por ejemplo, presentar lo que se llama amicus y presentar argumentos para seguir fortaleciendo los argumentos ante la justicia, pero bueno, Claro, pero ese es a en un ver, caso concreto, pero se podría eventualmente quizás a nivel de militancia social y jurídica hacer una presentación entre un grupo de organizaciones e instituciones en relación a estos temas. sí, 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 por supuesto. Lamentablemente nuestra Corte no es una Corte constitucional, digo, el ejercicio constitucional de la Corte por parte de Argentina es bastante deplorable, digo, sobre todo si se lo piensa en los roles de ciertas cortes constitucionales en la región. Digo, pienso en muchos temas, la Corte Constitucional colombiana, en tema de inmigrantes muy recientemente, cada vez más, la Corte Constitucional ecuatoriana, mismo la Corte Constitucional chilena ha marcado el rumbo durante muchos años en varios temas de derechos de inmigrantes cuando regía la ley migratoria de la dictadura de Pinochet, ¿no? Y la Corte poniendo límites. Acá al revés, tenemos una ley que dice que la migración es un derecho humano y una Corte Suprema que dice que la irregularidad administrativa migratoria se puede perseguir indefinidamente aunque pasen 30 años de desinfección administrativa. O sea, es el mundo al revés. ¿Sí? Pero bueno, va a haber que hacer un ejercicio importante para revertir esto, ¿no? Porque además el ingreso irregular
Por ejemplo, en pandemia, en Argentina, como en muchos otros países con fronteras cerradas, se siguió dando porque no se habilitaron accesos al derecho al asilo, a procedimientos de asilo, y por lo tanto las personas en situación de mucha vulnerabilidad se vio forzada a ingresar o transitar de manera irregular. Digo, si la respuesta a eso va a ser la expulsión porque se aplica literalmente el 29 y nada más, bueno, vamos a estar también con problemas en muchos casos a partir de esta posición de la Corte Suprema, ¿no? Entonces, me parece que claramente va a ser importante todas las estrategias posibles para cambiar esto, más allá de, bueno, de cambios sí positivos. Esta semana se denunció la regularización de personas senegalesas, de personas haitianas, dominicanas y de otros países del Caribe, como que hay cosas que se van logrando y que Migraciones va promoviendo o aceptando. El año pasado se hizo una regularización importante para niños y niñas venezolanas, pero lamentablemente tuvo un marco temporal cuando la argumentación de protección de estos derechos no debería tener marco temporal y debería ser para cualquier niño o niña que esté en la misma situación. Pero bueno, hay cosas sí igual positivas que se van logrando, lo cual también genera como, bueno, la expectativa y de alguna manera la energía para reforzar ese rol de protección de derechos que tienen las propias organizaciones de inmigrantes y muchas otras. Bien, allí se retiraba Mario Videla, que dejó un cálido mensaje, y Erika tenía un comentario también en relación a la dificultad que experimentan muchas personas de nacionalidad venezolana en la obtención de los documentos necesarios para la erradicación. Sí, no, bueno, un poco lo que hacíamos referencia, ¿no? Ahí la importancia de pensar, bueno, que si reconocemos la migración como un derecho humano, la regularización y facilitar la regularización es un paso, es un elemento indispensable, imprescindible del ejercicio del derecho a la migración. Si el derecho a la migración solo es válido para quienes tienen todos los papeles en regla y pueden salir de su país con todos los visados necesarios y la documentación y el viaje en avión o el transporte con toda la regularidad, bueno, finalmente es la migración para quienes puedan transitar, para quienes tienen las condiciones, las mejores condiciones de vida, o el acceso a determinados recursos o medios, etcétera, para acceder a eso, ¿no? Cuando justamente la invocación de la migración como un derecho es para quienes tienen esas trabas, ¿no? Esas trabas vinculadas a las condiciones de vulnerabilidad, de privación de derechos en origen, la dificultad de salir de manera regular, de transitar e ingresar de manera regular. Es para esas personas para lo cual tiene sentido reconocer la migración como un derecho. Así como la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho humano a salir del país. ¿Para qué es importante? Es para quienes se les impide salir de un país. ¿Sí? Se les impide por regímenes autoritarios, o se les impide porque no tienen los medios para acceder a los pocos canales de migración regular que existen a nivel global. Entonces salen de manera irregular, aparecen las redes de tráfico de migrantes, y aparecen todos los problemas que sufren las personas en tránsito y en destino. Reconocer que migrar es un derecho, es un mensaje a esas personas, ¿no? Entonces ese mensaje tiene que estar complementado con las herramientas necesarias para eso. Y no podemos pensar que si hacemos eso va a haber más migrantes irregulares. Hay evidencia de sobra que eso no es así, es al revés. Hay mayor irregularidad migratoria cuando hay más trabas para ingresar y permanecer. ¿Cuándo aumentó exponencialmente la irregularidad migratoria en Chile? En los últimos 4 años, cuando se pusieron cada vez más trabas, sobre todo un visado desde 2019 en adelante. ¿Cuándo aumentó exponencialmente la irregularidad migratoria en Argentina? En los 80 y en los 90, con la ley de la dictadura militar, ¿sí? Que hacía imposible el ingreso irregular y hacía imposible la permanencia regular. Y eso aumentó. ¿Y cuándo se vino a cambiar positivamente de manera inversamente proporcional eso? Con la ley migratoria, la que tenemos, y una amplitud a facilitar la regularización. ¿Vinieron más migrantes? No. Se quedaron de manera regular. Se quedaron de manera regular porque la ley lo permite y porque la ley invita a hacer eso prioritariamente, ¿no? Entonces, el marco normativo, si lo queremos interpretar de manera más pura y de manera más completa, y más lo que decías del Pacto Mundial y de todo lo que los estados sudamericanos vienen repitiendo hace 15 años sobre migrar como un derecho, facilitar la regularización como mecanismo de inclusión y desarrollo, etc.
vienen diciendo. Entonces, sí, argumentos hay de sobra. Pero bueno, aporte diciendo exactamente lo opuesto, y de ahí la preocupación. Bien. Ahí está. Estaba viendo aquí si hay una pregunta más. Katia dice, me parece que la militancia partidaria no debe frenar los reclamos de las organizaciones en materia de vulneración de derechos de las personas migrantes. Los derechos No sé, son Katia. siempre derechos, y el reclamo por los derechos tiene que ser, ¿no?, los mismos, con los mismos principios. No sé por qué lo mencionaba, si quizás observó algo en particular en relación al tema partidario. No sé si querés comentar algo. ¿Yo? Oh, Katia. Hola, buenas noches. No, es una, ¿cómo decir? Un análisis, una apreciación que tengo yo, que por ahí las organizaciones de inmigrantes, por estar vinculada al gobierno de turno, por tener mayor simpatía, acercamiento, por ahí eso termina frenando, obturando algunos reclamos que se tienen que dar, que se tienen que reclamar al gobierno, me parece. Es un análisis que hago yo. Claro, sí. Es algo que a veces pasa en la práctica, quizás. Sí, no, a ver, después, Paula. no, yo decía, digo, el reclamo de derechos tiene que estar siempre, gobierno quien gobierne. Después uno puede pensar, bueno, estrategias, los contextos pueden variar, etcétera. Está claro que el gobierno anterior tenía expresamente un discurso anti-inmigración, digo, y lo defendía y lo promovía, etcétera, etcétera. El ex candidato a vicepresidente, que antes era de otro partido, Pichetto, digo, se encargaba de promover el discurso anti-inmigración como ocurrió en otros países, y lo sigue haciendo. Digo, bueno, Bernie hace lo mismo, lo ha hecho durante muchos años, acusar a los migrantes de los problemas del delito, etcétera, etcétera. Pero creo que sí, el discurso es muy diferente de un gobierno a otro, ¿no? Me parece que eso es importante reconocerlo, digo, no hay un discurso anti-inmigración. Y eso es muy importante. Lo que sí es importante también es que se generen los espacios de diálogo y construcción política participativa y abierta y genuina, y con toda la apertura suficiente para la crítica y para el aporte de las distintas organizaciones, que tienen mucho para aportar. Ahí me parece que Eso sí hay que falló, una claro. cuestión. No, yo sí querría decir, digo, en términos formales, el decreto tan esperado y pedido por las organizaciones, que deroga el año pasado el decreto 70, ¿no? Y que es una de las medidas muy importantes que adoptó el gobierno actual, que es derogar ese nefasto decreto 70 de 2017, también incluye, ¿sí?, está vigente, La creación de la comisión. la creación de una comisión participativa, etcétera, de política migratoria. Sí, no tengo información, sé que hay procesos, que hay instancias, que hay propuestas, hay iniciativas en ese sentido, no sé qué avance hay, no sé, que no quiero pecar de decir algo que sea equivocado, pero sí me parece que ya, ojalá con la mayor antelación posible, esa instancia esté creada, sea participativa, sea democrática, pueda permitir cambios a partir de esos debates, entre actores heterogéneos que pueden no compartir todo, y que, bueno, que haya amplitud, apertura a la crítica, y que obviamente las críticas, las que tenemos que hacer, tienen que ser constructivas, tenemos que hacer propuestas, ¿no? Argumentadamente, y a partir de ahí, de manera democrática, participativa, construir. Si esos canales no se abren, bueno, las estrategias pueden cambiar, eso es como en todo proceso democrático, pero bueno, ahí está ese decreto que propone la creación, ojalá que esto sea la brevedad, bueno, y que en todo caso sigamos desde cada uno de nuestro lugar, ojalá también mancomunadamente, proponiendo la pronta apertura de este espacio, y en otros espacios de diálogo que los hay, bueno, para discutir positivamente. De todas Porque la verdad formas, que no se trata de eso, ¿no? De aportar,
contribuir, de proponer, de construir, justamente ante un gobierno que no tiene un discurso anti-inmigración. Entonces uno espera que ese espacio esté y que podamos trabajar coordinadamente, pero bueno, ya van algunos años y de verdad pandemia de por medio, lo cual ha sido muy complejo en todas las políticas, pero creo que urge avanzar. Pero no olvidemos, Pablo, la mesa, no hace falta un decreto y no hace falta una super estrategia de política de inclusión. No olvidemos en la gestión de Arias Doval que yo estaba del otro lado y existía una mesa de diálogo con la sociedad civil en donde el director nacional de migraciones se sentaba con las organizaciones. Bueno, quizás no estaban todas, no había una visión federal porque eran las que estaban más centradas en Buenos Aires y demás. Pero bueno, esa mesa de diálogo luego cuando vino la gestión siguiente se pasó a derechos humanos y trabajaban sobre el tema a Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bueno, simplemente temas de interculturalidad y demás, pero no realmente discusión sobre política migratoria. Así que bueno, sí, realmente ya sería hora de que pudiese existir esa instancia de diálogo. Por ejemplo, una cuestión que me preocupa, no sé si vos estás al tanto o no, pero o sea, la semana pasada fue el foro de examen de la migración internacional del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Argentina presentó sus insumos, hizo consulta el gobierno con las organizaciones de la sociedad civil al respecto. O sea, ¿cómo podíamos darle los aportes? A nosotros nos preguntaron desde la OIM si habíamos aportado, pero ¿cómo podemos aportar a lo que no nos invitan? O sea, a conversar, a discutir. Sí, mandamos propuestas, hicimos un pedido de información, acceso a la información pública por el tema de la mesa, de la comisión, ¿no? Que propone el decreto que deroga el decreto 70, pero bueno, sí sería interesante que existiese esos espacios. Sí, no se puede. No, dos cosas. No, hubo algunas instancias el año pasado al respecto, tanto con migraciones como con relaciones exteriores, vinculadas a la implementación del pacto. Eso fue en el examen eso fue en la parte de la revisión regional, ¿no? Sí, esa. Sí, ahí, pero tampoco tan democrático y participativo realmente, me parece. Sí, no, pero lo que querría decir es que lo que creo que también una cuestión importante y que sigue pendiente desde el 2003 es un espacio interinstitucional de participación, ya no solo con Ministerio de Interior, sino con todos los ministerios, e incluso con gobiernos provinciales y locales, ¿no? Es una cosa federal, como decías, pero que también con trabajo, con desarrollo social, etcétera, porque justamente cuando estamos en situaciones donde la irregularidad es una realidad creciente, por ejemplo, o trabas para acceder a determinados programas, etcétera, lo que finalmente tenemos son problemáticas de inclusión social. Y una mirada más integral debería llevar a que la regularización es fundamental, facilitar la regularización para que las personas puedan acceder a un mejor empleo, para cumplir metas de empleo formal, de mayor inclusión social, de mayor poder de consumo, ¿no? Algo que Argentina claramente necesita en términos de revitalización de la economía, una profunda crisis que venimos arrastrando hace años, más bueno, toda la problemática de la deuda. Entonces, en ese contexto, digamos, la regularización debería ser una discusión central, pero ya no solo con una autoridad migratoria, sino con las demás, ¿no? Por el impacto que tiene en materia social y laboral. Claro, no solo la regularización, sino los otros programas, por ejemplo, los de visa humanitaria, programa Siria y demás, digamos, necesitan necesariamente una articulación interinstitucional y con una visión federal. Ahora esta nueva visa humanitaria también que salió para situaciones de crisis socioambiental y demás. Pero bueno, lamentablemente algunas experiencias, viste, de articulación interinstitucional han fallado, que había en el pasado sobre el tema retorno de argentinos en el exterior y demás, que se reunían migraciones, AFIP, bastante complicado. Sería interesante, no sé si por ley se pudiese hacer también. Sería bueno que, o sea, si es una política pública, el tema es que, porque Bolivia, decía, en Bolivia existe una instancia interinstitucional en materia migratoria a nivel de la ley de migraciones nacional del país. Entonces ya si estuviera planteado así no sería una cuestión del gobierno de turno, de hacer, dejar de hacer, reunirse entre todas las instituciones o no. Así que bueno, quizás sí, a nivel de esa comisión que idealmente pueda llegar a crearse, se puede pensar la eventual reforma de la ley de migraciones, donde se pueden insertar muchísimos temas que han quedado ya, digamos, en el tintero, entre otros también el tema niños
que mencionaste, Pablo. Sí, ojalá que sí. Muy positiva la visión. No, sí, hay que seguir, Bueno, claramente. Cosas que se han hecho, que recién mencionaba algunas, a lo largo de estos últimos 20 años, hay muchos avances en Argentina en este tema, faltan muchas cosas y hay que estar alerta a retrocesos, como los de la jurisprudencia, como fue en su momento el DNU, 70-2017, y bueno, y trabajar sobre eso. No hay otra alternativa. totalmente, gracias por las alertas que vas poniendo vos, justamente. A partir de unos comentarios que hiciste en Twitter fue que dijimos, vamos a invitarlo a Pablo, vamos a conversar sobre estos temas, tenemos que seguir dándole. Así que, bueno, un gustazo que puedas haber contribuido hoy acá, Pablo. Nada, Y, gracias. Es nada, mero aporte, la verdad que el trabajo más duro lo hacen otros y otras. Pero bueno, un aporte por lo menos para tratar de trabajar en argumentos que intenten cambiar algunas cosas, por ejemplo, en el ámbito de la justicia. totalmente, bueno. Gracias nuevamente por tu tiempo, creo que no hay más preguntas por el momento, así que espero podamos seguir intercambiando en el futuro y estaremos ahí comentando sobre las novedades. Seguro. Nada, gracias por la invitación y gracias a todas y todos quienes se sumaron. Ojalá haya sido de interés.